La avutarda, la más grande de las aves voladoras, podría ser considerada también como la reina de las aves esteparias. Para encontrar las últimas poblaciones estables de esta especie ornítica, habría que ir efectivamente a las estepas que ocupan ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. Hemos de hacer notar, sin embargo, que las llamadas estepas españolas no son tales estepas. En realidad, son estepas cerealistas o antropógenas, ya que en épocas anteriores estuvieron todas ellas ocupadas por bosques, generalmente de encinas. Nos hemos permitido hablar de aves esteparias refiriéndonos efectivamente a estas estepas españolas, que a diferencia de las asiáticas han sido creadas por siglos y siglos de desbroce, de quema y de pastoreo. En estas estepas cerealistas, las avutardas y las otras aves esteparias se ciñen al decurso de las gramíneas a lo largo de las estaciones. En pleno invierno, en bandadas indiscriminadas, en las que se juntan los machos, las hembras y los subadultos, las avutardas pasan la mala estación. Tan pronto como barruntan la primavera, comienzan a separarse los machos y las hembras adultas por un lado y los juveniles por otro. Se forman entonces agrupaciones según el sexo y la edad de las avutardas. Podemos aquí hacer notar que una avutarda no es adulta hasta los 6 años aproximadamente, que los machos se distinguen de las hembras por los enormes bigotes que tienen a los lados de la comisura del pico y que por esta razón se llaman barbones, y que estos machos que vemos volar en el fotograma llegan a los 16 o 17 kilos de peso. En pleno mes de abril, la llanura de Tierra de Campos, en la que se destacan los pueblos y las aldeas, que lentamente, secularmente, fueron sustituyendo el bosque por el trigal, comienza el ciclo reproductor de la avutarda. Los distintos ecosistemas que componen la estepa cerealista, como las cortaduras fluviales y las lomas, los bosques islas, escuchan en esta época el canto agresivo de la codorniz recién llegada. La música de las alondras se intensifica más que nunca, y los distintos grupos de avutardas, divididos por edades, van a tomar posesión de los lugares ancestrales, de las arenas, dicen los etólogos, donde tendrá lugar la gran fiesta del amor. Los clanes juveniles se sitúan generalmente en las márgenes de estos mosaicos territoriales donde se aparean las avutardas. Los adultos se van a situar en las partes más altas y llamativas, donde su plumaje conspicuo, en plena parada nupcial, será descubierto por las hembras desde muy lejos. Se destacan también los grandes machos en pleno vuelo, en solitario o acompañados ya de las hembras adultas que llevan hacia sus arenas. Los grupos juveniles no dejan de contemplar estas escenas. Pero a veces es otro el espectáculo que contemplan, el ataque fulminante del otro rey de la estepa, el halcón peregrino.
que aprovecha precisamente las terreras o cortaduras fluviales para situar el nido en paredones inaccesibles. Los pollos, en este caso de poco más de una semana de edad, esperan tranquilamente la llegada de sus progenitores con la presa en las garras. Hemos tenido nosotros el privilegio de situar nuestras cámaras muy cerca de un nido de halcón peregrino, con objeto de que los dos personajes más destacados en el drama de la estepa, la avutarda y el halcón, tengan el necesario protagonismo en nuestra descripción cinematográfica. No deja de volar el macho del halcón mientras la hembra alimenta a los pequeños. Jamás, ni un solo minuto, estarán desatendidos los retoños. Se describe a los halcones peregrinos como aves estrictamente ornitófagas, es decir, comedoras de otras aves que capturan siempre por su propio esfuerzo. En este sentido, son factores importantísimos en el equilibrio ecológico de la población ornítica de la estepa. Hemos descubierto nosotros, sin embargo, y esta es una nota inédita, que en determinadas circunstancias los halcones peregrinos también pueden consumir pequeños lagomorfos como conejos. Terminada la ceba con el pájaro que el halcón hembra transportaba en las garras, se va a la despensa que tiene en un rincón de la repisa de la terrera. Y en la despensa, amigos míos, atesoraba la parte trasera de un conejo pequeño. Es esta una de las pocas observaciones que se han llevado a cabo de un halcón peregrino alimentándose con un mamífero. En cualquier caso, podemos observar nítidamente que la hembra come parte de la presa con la que alimenta a los pequeños, que tiene mucho cuidado en no introducir en su pico partes duras que pudieran dificultar su ingestión o digestión, y que es únicamente la hembra y nunca el macho la que se ocupa de alimentar a los retoños. Y ahora descubrimos nosotros, amigos míos, la razón por la que nuestros halcones peregrinos cazan conejos. Al pie mismo de su nido abundan las terreras donde viven estos lagomorfos, que con la mixomatosis se transforman en presas facilísimas. Contemplando el mimo con que la hembra del halcón peregrino alimenta a su pareja de polluelos, es posible que la imagen que muchas personas profanas tienen de las aves de presa cambie favorablemente. Puede afirmarse que en el mundo de la naturaleza pocos animales cuidan a sus retoños con tanto mimo y con tanta vigilancia como las aves de presa. Como comprobamos, mientras la hembra despedaza la pieza recién cobrada, el macho no deja de montar la guardia, tanto para descubrir a un presunto enemigo como para lanzarse al ataque de una nueva y presunta víctima.
Inmediatamente después de terminar la ceba, saciados ya los polluelos, la hembra buscará un posadero o atalaya en la cortadura desde la que se encargará de montar la guardia. Solamente entonces el macho se dirigirá a la estepa cerealista para seguir cazando. Volvemos nosotros a las jóvenes abutardas. Poco motivadas aún por el celo, si ciertamente se aproximan a los perímetros nupciales, se dedican a pastar tranquilamente cual si transcurriera el invierno. Y aprovechamos la oportunidad para comentar que las abutardas son básicamente omnívoras. Durante el invierno y la primavera comen sobre todo granos y brotes herbáceos. En el verano, cuando tiene lugar la crianza de los pequeños y la muda de la pluma, las abutardas se hacen entomófagas, es decir, se alimentan básicamente de insectos. Pero hay otras aves en la cortadura ocupada por los halcones que son también muy abundantes en las estepas cerealistas españolas. Nos referimos a las llamadas palomas bravías. Fueron, evidentemente, introducidas en estos predios por el hombre, que las ha criado desde la colonización islámica en los palomares redondos de adobe. Descienden de una especie que anida generalmente en los roquedos marinos y que recibe el nombre científico de Columba libia. En la estepa cerealista constituyen la base de la alimentación del halcón peregrino. Hemos podido constatar que esta especie llega a traer al nido hasta un 60 o un 70% de palomas bravías comparadas con el total de las presas que capturan durante la estación reproductora. Tras el llamativo vuelo nupcial, el macho de la paloma bravía aporta una ramita al nido. Estas aves son capaces de vivir en apretadas comunidades y encuentran el alimento necesario en los granos que ocupan la estepa cerealista. Para dar caza a las velocísimas palomas bravías, generalmente colaboran el macho y la hembra del halcón peregrino. Este suele atacar desde enormes alturas. Basta generalmente un golpe para que la paloma quede aturdida. Y la hembra del halcón, que lo ha observado todo desde la cortadura, sale prontamente para preparar la presa y transportarla al nido. Durante toda la época de reproducción, el macho del halcón no hace prácticamente más que cazar, ya que ha de contribuir a la alimentación de los pollos y de la propia hembra. Dormitan, entre tanto, los polluelos en el nido, y ya está la madre de camino con una nueva pieza para alimentarles. La colonia de palomas bravías, situada frente a la cortadura de los halcones y a pocos metros de distancia, expectativa ha contemplado la llegada del halcón. Pero este
es un espectáculo cotidiano para ellas. Saben muy bien las palomas que raramente cazan los halcones cerca de la cortadura. El teatro de sus vuelos y de sus operaciones suele ser la estepa abierta. Existe, por otra parte, un equilibrio finísimo entre el estatus reproductor de las palomas y el estatus reproductor de los halcones. Nunca estas rapaces exterminarán a sus presuntas presas. Es más, sin su contribución, las palomas bravías llegarían a transformarse en una auténtica plaga. Crecen, por lo tanto, los pichones de las palomas al mismo tiempo que los pollos del peregrino. Mientras la cámara de nuestro excelente operador nos deleita con estos primerísimos planos, comentamos nosotros que en los halcones peregrinos la hembra es mucho más grande y más fornida que el macho. Piensan los ornitólogos que esta diferencia de tamaño, que va desde los 500 gramos de peso del macho a los 800 de la hembra, se debe al reparto del trabajo durante la reproducción. Para romper los huesos de las presas, para despedazar sus carnes, para defender el nido, la hembra ha de ser más grande y vigorosa. Para cazar constantemente, el macho ha tenido que hacerse más ligero. En cualquier caso, gracias a esta insólita diferencia de tamaño, macho y hembra de halcón peregrino cubren un espectro ecológico mucho más amplio, desde las pequeñas alondras a los grandes sisones. Terminada la ceba, tanto en el palomar como en el nido del halcón, ha llegado el momento del reposo. Dedican los pequeños halcones peregrinos el 80% de su tiempo en estos días al sueño. Hay otros gárrulos habitantes en la cortadura que constituye un ecosistema típico de la estepa. Me refiero a las grajillas, cada día en aumento. Y no dejan de inquietar los córvidos a los halcones peregrinos, que temen sus tendencias características al latrocinio de huevos y de polluelos. El macho, más ligero que la hembra, como decíamos, trata de expulsar de la zona de cría a enemigos de no gran porte, como en este caso el milano negro. Estos combates aéreos son de enorme espectacularidad. Únicamente en el caso de que se complique la pelea, la hembra, el peso fuerte, ayudará a su consorte. Hemos podido comprobar que el ataque combinado de una pareja de halcones peregrinos es capaz de expulsar de su territorio incluso a las águilas reales y a las águilas imperiales. Como conscientes de que están perfectamente defendidos, como conscientes de que son los príncipes de la estepa, la pareja de polluelos del halcón peregrino, a quienes resta todavía un mes en el nido, dormitan tranquilamente. A medida que se alarga el fotoperiodo, es decir, la duración de los días en la primavera,
el grupo de avutardas juveniles que hemos venido siguiendo cerca del Bosquete Isla va a sufrir profundos cambios en su conducta. Una buena mañana comenzarán los pavoneos. Los jóvenes machos hincharán los sacos gulares que aumentan desproporcionadamente el volumen del cuello. Y mientras las hembras se arreglan las plumas distraídamente, tratarán de llamar su atención transformándose en auténticas e inmensas flores vivientes. Cruzarán el cielo por esos días los grandes machos que se llevan una hembra hacia las arenas. La diferencia de tamaño entre ambos consortes se aprecia perfectamente. 16 kilos para los machos y 5 o 6 como máximo para las hembras. Pero ya a los 2 o 3 años de edad, más pequeños, estos jóvenes machos inician las ruedas tan características de las avutardas. Toda la anatomía del ave se transforma. El cuello abultado, las plumas remiges secundarias vueltas, así como las timoneras con objeto de llamar la atención, de transformarse en auténticos semáforos vivientes, visibles en la estepa a muchos kilómetros de distancia. Comienzan también los primeros escarceos amorosos en las avutardas juveniles, que muchas veces tienen más bien el aspecto de una batalla. El macho, más grande, dominante en rango social en el grupo de los juveniles, quiere imponer su jerarquía sobre la hembra más pequeña e inerte. Pero no solamente en las avutardas se deja sentir el estímulo amoroso de la primavera. Las codornices, llegadas del África hace pocas semanas, se entregan también con pasión a sus propias bodas. Todo va a cambiar drásticamente en el apacible mundo de las avutardas. Aún no han descubierto nuestras cámaras a los poderosos barbones adultos que ocupan la parte más alta e inaccesible del teso, pero muy pronto les verán ustedes en plena parada nupcial. No puede faltar, como cada mañana, el espectáculo del halcón cazando en el cielo. Nosotros, gracias a la cámara de alta velocidad, rodando a 120 imágenes por segundo, podemos observar la secuencia ralentizada. La presa, como casi siempre, una paloma. La técnica de caza, como casi siempre, el impacto en pleno vuelo. Ha podido comprobarse, amigos de la fauna ibérica, que los halcones peregrinos se abaten sobre sus presas a más de 300 kilómetros por hora. Rodadas estas imágenes a velocidad normal, hubieran sido como un flash prácticamente imperceptible. Pero
No tenemos por qué repetir que los halcones cazan para alimentar a sus polluelos, que son factores esencialísimos en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la fauna ornítica de la estepa y que por ello están protegidos por la ley en todas las épocas del año y en todo nuestro territorio nacional. Con 3 semanas de edad, el aspecto de los polluelos ha cambiado completamente. Las incipientes plumas se mezclan ya con el plumón. Tan heterogénea vestidura contribuye a mimetizar a los pollos más bulliciosos del halcón peregrino en el claro oscuro de la repisa de la terrera. Y el macho, como siempre, montando la guardia para el ataque a presuntos enemigos o para la caza de una nueva presa. Los halcones peregrinos son aves raras ya en todo el mundo. Su población ha disminuido de una manera dramática como consecuencia del uso indiscriminado de los pesticidas en la agricultura. El DDT se acumula en la grasa y en las gónadas de los halcones y transforma a estas prodigiosas criaturas en una especie prácticamente estéril. Se altera el metabolismo del calcio y se fracturan con el simple peso de la madre que incuba las cáscaras de los huevos. Prácticamente no nace un polluelo de halcón peregrino en aquellas poblaciones contaminadas por DDT. Importantísima razón esta para que consideremos los españoles como un auténtico tesoro faunístico al último reducto de nuestros famosos halcones bajaríes o peregrinos mediterráneos. Los cernícalos, también de la familia de las falcónidas, primos, por consiguiente, de los halcones peregrinos, ubican el nido no lejos de su gran pariente. El macho y la hembra estaban contemplando a sus pequeños, que sin ningún tipo de construcción son contemplados ahora desde el aire por su madre. Prácticamente los cernícalos pueden hacer su puesta en los mismos lugares que los halcones peregrinos. Generalmente sus nidadas son más numerosas, hasta 5 o 6 pollos contra 4, que es el máximo de los halcones peregrinos. Como siempre, terminada la ceba, la hembra se irá a su posadero habitual con objeto de vigilar y de erradicar la presencia de cualquier presunto enemigo. Aún han de permanecer en el nido los jóvenes halcones peregrinos 2 semanas más. Durante ellas cambiará totalmente el aspecto de su plumaje. Pero, amigos míos, van a pasar muchas cosas en la población ornítica de la fauna esteparia. Serán precisamente el tema del próximo capítulo que dedicamos a las aves esteparias.
La avutarda, la más grande de las aves voladoras, podría ser considerada también como la reina de las aves esteparias. Para encontrar las últimas poblaciones estables de esta especie ornítica, habría que ir efectivamente a las estepas que ocupan ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. Hemos de hacer notar, sin embargo, que las llamadas estepas españolas no son tales estepas. En realidad, son estepas cerealistas o antropógenas, ya que en épocas anteriores estuvieron todas ellas ocupadas por bosques, generalmente de encinas. Nos hemos permitido hablar de aves esteparias refiriéndonos efectivamente a estas estepas españolas, que a diferencia de las asiáticas han sido creadas por siglos y siglos de desbroce, de quema y de pastoreo. En estas estepas cerealistas, las avutardas y las otras aves esteparias se ciñen al decurso de las gramíneas a lo largo de las estaciones. En pleno invierno, en bandadas indiscriminadas,